No solo de cómics se vive, también está el cine, está la literatura y está la música. Todas estas artes siempre me han llevado a plantearme ideas, a generarme cuestionamientos o preguntas y me han permitido elaborar cosas, ideas, proyectos nuevos a partir de otras cosas que uno conoce. En 2015, en noviembre exactamente, con tres grandes amigos, Cristian de Nevi, Fernando Lox y Yamandu Testa, hicimos un proyecto donde quisimos filmar una marcha zombie. ¿Por qué? Bueno, de eso se van a enterar más adelante. La idea es que en el programa que van a ver hoy, parte de las escenas y de la filmación pertenecen a ese momento y a ese evento. Así que bueno, acompáñenme. Nos vamos a sumergir en un mundo lleno de vísceras, terror y un montón de cosas asquerosas, pero no son lo que importa. Lo que importa viene después. El zombie moderno. ¿Cuándo este personaje que durante todo el siglo XX fue un segundón o casi de último orden en los anales del terror, se convirtió en el personaje principal del siglo XXI? ¿Cuándo empezó a ocupar ese podio del siglo XXI como personaje terrorífico? ¿Y por qué? ¿Qué elementos sociales han cambiado? ¿Por qué ha cambiado el terror de las personas, de la gente? Y existe tanta vinculación entre todo lo que tiene que ver con zombies. Plantas versus zombies, caminatas zombies, juegos de mesa zombies, videojuegos orientados a zombies. ¿En qué momento este personaje, que parecía no tener importancia ninguna, se convirtió en el signo de nuestro tiempo? Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. El hombre elude siempre el contacto con lo extraño. Eso dice Elías Canetti en su libro Masa y Poder. Escritor y pensador búlgaro, Premio Nobel de Literatura de 1981. El zombi representa esa fuerza de lo ignoto de la que nos habla Canetti. Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. El impulso de lo irrepresentable, el trazo sin figura que nos obliga a huir de la realidad, a repudiarla. Zombie es esa extraña palabra para lo que no tiene nexo, identidad, fisonomía o cuerpo. Pensar el zombie es también pensar lo impensable. La Internet en sí, es un océano de información. Y lo mejor para moverse en un océano tan grande y tan vasto es tener una buena brújula. Y no hay mejor brújula que los libros. Y acá tenemos un ejemplo de uno que nos va a servir para el tema que estamos tratando hoy. En este libro hay una muy buena información y hay un muy buen dato sobre lo que sería un zombie. Vamos a darle una pequeña lectura. El zombie es la representación de un cadáver
que de una u otra manera puede resucitar o volver a la vida. Es una figura legendaria propia del culto vudú. Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirse en su esclavo. De acuerdo con la creencia, un hechicero vudú sería capaz mediante un ritual de resucitar a un muerto, que quedaría sin embargo sometido a la voluntad de la persona que le devuelva la vida. Esto es así desde la tradición oral haitiana, pero ¿por qué en Haití surge esta idea o este concepto? Muchos psicólogos, muchos sociólogos plantean la idea de que socialmente en Haití existía un miedo muy grande al regreso a la esclavitud. Quizás esa sea la base para definir al zombie que conocemos de forma clásica, el zombie que viene de Haití. Pero existe una concepción diferente y es la del zombie moderno. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo surge la idea del zombie post-apocalíptico? Del zombie que es como una masa informe de gente sin vida y que se devora a la gente que es individuo, que es un individuo. Porque el individuo desaparece dentro de la forma masificadora del zombie. Vamos a seguir con eso en lo que viene ahora. A principios de la década del 20, William Seabrook, un periodista estadounidense, estuvo en Haití. El resultado de sus viajes fue la publicación en 1929 de La Isla Mágica, el libro cuya principal ocupación era el fenómeno zombie y el sensacionalismo vudú como una práctica oculta de oscuridad y mal, terminó por capturar la imaginación de mucha gente en Estados Unidos y en Europa. La Isla Mágica es un reportaje literario que recoge la estancia de un año de Seabrook en la jungla de Haití, donde se convirtió en el primer hombre blanco que se inició en los misterios del vudú, de la mano de Mama Celie, que le mostró los santuarios más secretos de la isla. La publicación de este libro causó un gran impacto en lugares donde no se conocía la magia negra haitiana y sus ritos, introduciendo por primera vez el término zombie en la cultura occidental y dando lugar al surgimiento de un nuevo tipo de películas de terror. El primer largometraje de ficción propiamente dicho fue White Zombie, la zombie blanca, estrenado en 1932. Estaba basada en una obra de teatro de Kenneth Webb titulada Zombie, que estaba basada a su vez en el libro The Magic Island, La Isla Mágica, de William Seabrook, que se había estrenado unos meses antes en Broadway sin mucho éxito. Los hermanos Edward y Victor Halperin, propietarios de una pequeña productora de cine independiente, repararon en ella y le encargaron a un guionista reescribirla para hacer una película. Fue dirigida por Victor Halperin, uno de los dos hermanos, y estaba protagonizado nada menos que por Bela Lugosi, el actor principal de la primera película de Drácula y un referente de los grandes monstruos del cine clásico de los años 30 y 40. Lugosi encarnaba el papel de un brujo que mediante ritos vudú controla el cuerpo de una chica. Obviamente, está emparentada en forma directa con la iconografía y mitología del zombie haitiano. Es en esta obra donde se puede ver por primera vez el uso del término zombie en una escena. As mindless creatures carry out his cursed will, terror explodes in horror and heartquake. Zombie! Allez vite! Allez! Never eyes so evil, never powers so potent, never magic so black. Bela Dracula Lugosi as the master of the White Zombie. Desde que nacieron los zombies, a mediados de los años 30 y hasta finales de los años 50, fue un personaje menor en el cine de terror, pero muy menor. Obviamente era una época de grandes clásicos, era la época en que brillaban monstruos como Drácula, el Hombre Lobo, el fantasma de la ópera, la momia. Y el zombie era simplemente algo pasajero, algo menor, y que esencialmente era para los chicos que iban a las matinés de los sábados al cine
y llenarse un poco de adrenalina para vivir lo que se venía ese sábado. Así es como el zombie se convierte en el tonto del pueblo, en el último de la fila del desempleo del cine de terror, que en los años 40 entra realmente en picada. Las estrellas principales de ese género, Boris Karloff, Lon Chaney y Bela Lugosi, empiezan a perder espacio, empiezan a perder posibilidades y el cine de terror empieza a dejar de tener el favor de la gente, porque va a ser el momento de otra forma de cine que va a destacar en los lugares donde más acuden adolescentes y jóvenes a ver películas. Sin embargo, la década del 40 va a seguir teniendo alguna película interesante y va a estar basada en los zombies que conocemos del vudú haitiano. Quizás sea la última película interesante o bien realizada que toque el tema desde ese lugar. Vamos a ver. En 1943 se estrenó I Walk with a Zombie, Yo caminé con un zombie, del director Jacques Tourneur. Está basada, en parte, en un artículo escrito por Inés Wallace y publicado en la revista The American Weekly, y en la novela de Charlotte Brontë, Jane Eyre. Una exótica combinación de literatura clásica, con vudú, zombies y magia negra, en una isla misteriosa, que fue despreciada por los críticos. Aunque, como White Zombie, hoy es vista con mejores ojos a causa de la nostalgia, y también porque indudablemente contiene buenos momentos, sobre todo desde el punto de vista visual. Pero esta forma de ver el zombie cambió, y el paso de este mito cultural por el filtro del cine y del tiempo generó una resignificación drástica y totalmente novedosa. Es que convengamos que el zombie es como un recipiente vacío, un envase moldeable donde pueden volcarse todos los miedos y amenazas, según las necesidades de la época. Los años 50 se vieron muy influenciados por el auge de la nueva ciencia ficción. Una ciencia ficción que arranca con películas como esta, un verdadero clásico que va a llevar al género a la madurez. El cine de terror empieza a perder espacios y empieza a perder lugares. Y así es que el zombie, que está un poco perdido dentro de ese mundo del terror, se arrima, como quien dice, al mundo de la ciencia ficción. Así es que el origen vudú de los zombies, el origen vinculado al vudú, va dando paso a una generación de zombies que vienen de mutaciones genéticas o extraterrestres o de experimentos bastante extraños y particulares. En algunos casos surgen de ahí algunas películas muy difíciles de clasificar. Y si no me creen, vean esto. Un gran ejemplo de eso lo tenemos en 1959. Irrumpía en los altares del cine zombie nada menos que el único e incomparable Ed Wood. La inconmensurable Plan 9 del espacio sideral, tan mala que hacía que el resto de películas zombies de aquella década parezcan superproducciones. Con infinitos errores de producción, la presencia de Thor Johnson, Vampira o el asombroso Criswell convirtieron a esta película en un justificado objeto de culto. Además, fue la última película en la que apareció el gran Bela Lugosi, por entonces tristemente sometido al completo ostracismo de la industria, arruinado por la falta de trabajo y aprisionado por aquella drogadicción que llevaba arrastrando desde hacía décadas. De hecho, Bela Lugosi murió durante el rodaje y ni siquiera pudo terminar de interpretar su papel, que fue completado por un imitador que se cubría el rostro con la capa para que no se notase, entre comillas. No hace falta decir que esta indescriptible aberración en forma de película es ahora un hito cultural cuyos fans se multiplicaron el día en que Tim Burton decidió dedicarle su genial largometraje Ed Wood en 1994, contando la historia de este personaje considerado el peor director y creador de la peor película de todos los tiempos. Ed Wood fue interpretado por Johnny Depp y Martin Landau haría de Bela Lugosi, que ganaría un Oscar por su genial interpretación de este personaje en su etapa crepuscular. Se podría decir que hoy todos manejan el concepto de apocalipsis zombie, y es muy común ver en películas, en juegos, en libros, el tema vinculado al apocalipsis zombie, casi como algo cotidiano se podría decir. Pero, en un principio, como bien venimos viendo, no tenía nada que ver el zombie haitiano que nace del vudú con lo posapocalíptico. Entonces se podría decir que la conjunción de un área de la ciencia ficción como es el área de lo posapocalíptico
se fusiona en algún punto con el zombie, el vudú, y genera una cosa totalmente nueva que va a empezar a desarrollarse en la década del 50. O sea, podríamos decir perfectamente que no se puede entender el zombie moderno sin entender la fusión de estos dos estilos. Pero ¿de dónde viene? ¿Dónde surge esa influencia? ¿Y cuándo es que se empiezan a encontrar? Vamos a ver. La influencia viene de mucho tiempo atrás. Ya en el siglo XIX se publicaban novelas post-apocalípticas con historias muy similares a las que vemos hoy en el cine. En 1826, Mary Shelley, cuando no, publicaba una novela llamada The Last Man, El último hombre, que describía las desventuras del único superviviente de una pandemia situada en el entonces lejano siglo XXI. ¿Les suena de algo? Da para estremecerse un poco, ¿no? Incluso mayor influencia tuvo The Purple Cloud, la nube púrpura o la nube purpúrea, del escritor británico M.P. Shield, publicada en 1901. Narraba las aventuras de un hombre que tras regresar de un viaje por el Ártico, descubre que una nube tóxica ha terminado al resto de la humanidad. Creyéndose completamente solo en el mundo, pierde la cabeza durante años y llega a quemar ciudades enteras, en pleno acceso de megalomanía producida por esa soledad. La novela contiene escenas y pasajes muy similares a los que hemos visto en varios largometrajes. Los libros que acabamos de mencionar hablaban de cataclismos que eliminaban a casi toda la raza humana, a menudo dejando un único superviviente. El género o subgénero es a veces conocido como Last Man Standing, último hombre vivo. En los años 50 del siglo XX se publica otra novela que será probablemente la que más influirá sobre el nacimiento del moderno género zombie, porque a esos cataclismos añadían un elemento extra, la amenaza mutante. Soy leyenda, de Richard Matheson, tenía ciertos paralelismos con The Purple Cloud, la nube púrpura o purpúrea. Narraba las aventuras del último superviviente a una epidemia que ha convertido a todos los demás humanos en una especie de vampiro. El libro fue publicado en el año 1954 y se desarrollaba en una versión post-apocalíptica de la ciudad de Los Ángeles, comprendida entre el año de 1976 y 1979. El protagonista, Robert Neville, ha sobrevivido a una pandemia provocada por una guerra bacteriológica que ha arrasado con todas las personas que había en la Tierra. Sin embargo, estos no están muertos, sino que se han convertido en portadores de una bacteria que produce los clásicos síntomas del vampiro mítico, dividiéndose en dos clases: los infectados, quienes en vida contrajeron la bacteria, y los vampiros, los muertos que resucitaron gracias a la bacteria. La primera adaptación sería una producción llamada El último hombre en la Tierra con Vincent Price en 1964, que pasó sin pena ni gloria a pesar de ser bastante fiel al espíritu de la obra. En esta, los muertos tienen cierto grado de conciencia, como puede verse en el momento en que Robert abre la puerta y se encuentra con su esposa, que regresa de la muerte y lo llama por su nombre. La novela tuvo una influencia fundamental sobre el cine de zombies, al inspirar directamente la primera película moderna del género, La Noche de los Muertos Vivientes, Night of the Living Dead de George Romero. A partir de allí vamos a tener una nueva etapa en el cine de los zombies. Así es que en 1968, El regreso de los muertos vivientes, específicamente la película de George Romero, es la que va a cambiar para siempre el concepto que tenemos de zombie y le va a agregar un montón de contenido político y social a esa especie de masa informe de gente totalmente vacía. Esto va a generar un cambio muy grande y va a convertir al género en algo mucho más interesante e importante, y a la vez le va a dar, desde algunos lugares, alguna cuota de humor que nunca está de más. Pero todo eso lo vamos a ver en la segunda parte de este especial, que es para entender cuál es la filosofía zombie. Nos vemos en lo que sigue.